Entonces, vamos a partir. El cáncer de endometrio. Ahí está. Ya, pues aquí se van a enterar por qué están las fotos de estas señoras en la clase de cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es un carcinoma del cuerpo del útero, distinto al cáncer de cuello uterino, y es el cáncer más frecuente en los países desarrollados. El cáncer ginecológico más frecuente en los países desarrollados es el cáncer de endometrio, porque ellos como tienen tamizaje más activo sobre cáncer cervicuterino, la vacuna desde antes evidentemente ha ido bajando y ha ido aumentando sus tasas de obesidad, entonces el cáncer de endometrio pasó a ser el cáncer ginecológico más frecuente, eso es descontando el cáncer de mama. En Chile tiene una incidencia creciente pero desconocida, solamente son datos en Chile para cáncer de endometrio, hay centros de vigilancia que nosotros tenemos, por ejemplo, los datos de Antofagasta y de Valdivia. No se toman todos los datos, así que, pero se ha visto que ha ido aumentando. Y como hay mayor expectativa de vida y es un cáncer que se asocia a las pacientes de mayor edad, hay mayor riesgo. En Estados Unidos se sabe que hubo más o menos 47.000 nuevos casos al 2012 y con 8.000 muertes. O sea, tampoco es un cáncer tan letal, pero sí es un cáncer que afecta a muchas personas. Y ya el 2018 tenía 65.000 casos nuevos, o sea, ya estamos hablando de casi 15.000 casos más. En Chile no tenemos cifras de incidencias, pero sí de mortalidad, que son más o menos 4 por 100.000 habitantes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los casos de Norteamérica, en donde tenemos que, por supuesto, la mayor cantidad son cáncer de mama, pero si ustedes se fijan que está el de cuerpo de útero, que quiere decir endometrio, porque los otros de cuerpo de útero son los sarcomas uterinos, que son muy poquitos. Tenemos 65.000 pacientes. Este es en Europa también, más o menos 121.000 pacientes, y en Oceanía también, que lo tenemos por acá, cuerpo del útero, 4.000 pacientes. Entonces son 200.000 casos nuevos de cáncer en los países desarrollados y cada vez han ido aumentando más estos cánceres y en el fondo el cáncer de endometrio se está posicionando dentro de los top cáncer en la mujer. ¿Cuál es la mortalidad del cáncer de endometrio? La verdad es que ya lo hablamos, es poca, es menos, en más o menos 9 por 100.000, pero si ustedes se fijan en la comparación, igual ha ido aumentando en mortalidad versus, por ejemplo, el cáncer de cuello de útero, que ha disminuido su mortalidad porque nosotros cada vez estamos pesquisando cáncer de cuello de útero en etapas más precoces. Ahora, con respecto a la epidemiología, la edad es fundamental porque este es un cáncer que se presenta fundamentalmente en las pacientes posmenopáusicas. La fotito que está ahí, esa es una mujer que trató de ganar el récord Guinness de la mujer más obesa del mundo sin saber en el fondo de todo el daño que le estaba haciendo a su cuerpo. Y se ve que ahora un 25% de los cánceres de endometrio son en pacientes premenopáusicas y un 5% en pacientes de 40 años o menos, o sea, pacientes que todavía tienen potencial reproductivo y que se ven afectadas por el cáncer de endometrio, y la verdad es que casi todas ellas están asociadas a obesidad. Ya vimos que es más frecuente en los países occidentales, pero no tiene que ver con la genética de los países occidentales, sino más bien con las costumbres de los países occidentales, y se sabe que los pacientes que son migrantes adquieren rápidamente los factores de riesgo porque esto es un cáncer que tiene que ver con la exposición ambiental, ¿ya? ¿Cuáles son entonces estos factores de riesgo? Se pueden originar en el adeno, es un adenocarcinoma, o sea, adeno de la glándula del endometrio, y existen dos tipos de mecanismo por el cual se va a generar el cáncer de endometrio. El 75% está relacionado con la historia de sobreexposición a estrógenos, y ahí tenemos lesiones precursoras, que son las hiperplasias endometriales, y vamos a tener tumores que son mejores diferenciados y de mejor pronóstico. Entonces, estas pacientes que son obesas, que tienen mucha sobreexposición estrogénica, en general van a desarrollar este cáncer
de endometrio tipo 1, que es de mejor pronóstico, o sea, es el más frecuente y de mejor pronóstico, pero hay un 25% restante que se da en mujeres de mayor edad, alrededor de 10 años más de del tipo 1, que habitualmente son delgadas y se producen un endometrio atrófico, y estas son pacientes que en realidad tienen que ver con mutaciones genéticas. Recuerdan que hemos visto en las clases previas que el cáncer de ovario tiene asociación genética, que el cáncer de mama tiene asociación genética, que algunos tipos de cáncer de colon tienen asociación genética. Es de este tipo de cáncer de endometrio el que nosotros pillamos la asociación genética con los otros cánceres, ¿ya? Y lamentablemente forman unos cánceres menos diferenciados y otras histologías que son histologías de peor pronóstico, como las células claras o los serosos. Entonces son cánceres de endometrio que les va un poco peor. Entonces aquí tenemos los tipos. Pues esta es la señora de la gordita, es la del tipo 1, que está asociado al hiperestrogenismo. Se da mayormente en raza blanca que en raza negra, pero ahí hay que tener un poco los estudios, porque en el fondo no se sabe si es verdad, es por la exposición que tienen a la dieta o realmente es algo racial. La histología más frecuente es la endometrioide y tiene un pronóstico favorable. Y ahí ustedes ven abajo está la sobreexpresión de los genes, y la verdad es que si se fijan que los genes que están mutados como KRAS, HER2 y P53, que a ustedes les debe sonar porque son los genes que se ven mutados en cáncer de mama y cáncer de ovario, no están mutados en este tipo de cáncer de endometrio, pero sí están mutados en el cáncer de endometrio tipo 2, que en general es una mujer que va a ser, se da en esta mujer que es la del otro lado, que puede ser una persona delgada, que sí es un poco mayor y que tiene un pronóstico más desfavorable por la histología en las que se presenta, que son seroso y células claras. O sea, se parece más, esta mutación se parece más a lo que vimos ayer, un cáncer de ovario, es mucho más parecido a un cáncer de ovario, pero está en el endometrio. Ahora, las dietas ricas en grasa se asocian a mayor riesgo, y por eso tenemos el mayor riesgo acá. ¿Y cómo se produce esto? Es porque hay aromatización extraglandular de la androstenediona a estrona. Se transforma la androstenediona periférica de las mujeres más gorditas, se transforma en estrona, y esa estrona es endógena, más algunas, por ejemplo, las que son premenopáusicas, que tienen su propio estrógeno producido por sus ovarios, no va a tener una contraposición de la progesterona, porque no va a ser suficiente la progesterona que tenemos para contrarrestarla. Entonces tenemos que una paciente con 15 kilos de peso sobre el ideal triplica su riesgo de cáncer de endometrio, y una paciente con 25 kilos sobre el peso ideal lo aumenta 10 veces. Y lamentablemente nosotros estamos viendo pacientes que 25 kilos extra de su peso ideal es nada. Pacientes acá, nosotros tenemos pacientes en el hospital que miden entre 1,40 a 1,50, por lo tanto deberían pesar entre 40 y 50 kilos, que pesan más de 100 kilos, 115 tengo una paciente. Entonces, realmente tienen un riesgo hiper aumentado. Ahora, la paridad también influye. Las nulíparas tienen doble de riesgo que las que se han tenido paridad con respecto al cáncer de endometrio. También tenemos que la diabetes e hipertensión arterial aumentan el riesgo, entre la diabetes 3 veces y la hipertensión arterial en 1,5 veces. Y acá tenemos la historia familiar de la poliposis colónica, o sea, perdón, el cáncer de colon no polipósico, o síndrome de Lynch, que también se llama, incrementa el riesgo de cáncer de endometrio en 10 veces, y tiene un riesgo acumulado de 43% a los 70 años. Entonces, por eso es importante en nuestra anamnesis oncológica preguntar el antecedente de familiar con cáncer de colon, porque si estamos frente a un síndrome de Lynch, va a tener la paciente va a tener riesgo del cáncer de endometrio, va a tener el riesgo de cáncer el de colon, de ovario. Entonces es importante hacer esa anamnesis.
La incidencia entonces de este cáncer hereditario es bajita, igual que todos los cánceres hereditarios, que no es más de un 10%, este es un 7%, y este tipo de pacientes van a requerir un tamizaje más activo y eventualmente algunos autores postulan que si cumplieron paridad, hacer histerectomía enferma profiláctica. Tamoxifeno, esto es un tema que hemos conversado antes. ¿Se acuerdan que el tamoxifeno es el medicamento que nosotros dejamos como hormonoterapia una vez que las pacientes con cáncer de mama han sido tratadas y completan su tratamiento con cirugía, radioterapia? En aquellos que no son hormonosensibles dejamos tamoxifeno por 10 años. Efectivamente tiene un aumento en el riesgo relativo de tener cáncer de endometrio de 6.5 veces, pero tiene un beneficio que es mucho mayor en la paciente con cáncer de mama, porque disminuye en un 50% las recidivas y el riesgo de tener un cáncer de mama contralateral. Entonces, nosotros tenemos uno que explicar eso a las pacientes de cáncer de mama cuando están ya en control, y lo otro, el tamizaje que tenemos en este grupo. El tamizaje, acuérdense que lo vimos en la clase de cáncer de mama, pero quiero que se lo recuerden, porque muchas veces incluso los mismos colegas como lo olvidan un poquito. El tamizaje es solamente en aquellas pacientes usuarias de tamoxifeno que sangran, nosotros pedimos ecografía. En las pacientes que no sangran no ha demostrado ningún valor el pedir ecografías, porque la mayoría de estas pacientes van a tener un endometrio engrosado, pero es un endometrio engrosado como en forma quística, y que en realidad al hacer una biopsia no tienen nada. El riesgo de cáncer no está aumentada solo por tener el endometrio engrosado. Es aquella paciente que tiene el endometrio engrosado y que además está sintomática, la que sí es la que nosotros tenemos que evaluar. A esas pacientes sí hay que derivar, las otras no. Entonces, con respecto al tamizaje, estamos igual que en el cáncer de ovario, no tenemos un método útil como tamizaje y no se recomienda esta ecografía anual en pacientes asintomáticas, porque cuando nosotros pedimos un examen, siempre que ustedes, y esto les sirve en el fondo para todo en la medicina, para lo que hagan, cuando uno no pide exámenes por pedir. Cuando uno pide exámenes, tiene que saber el para qué va a pedir el examen, qué es lo que estoy buscando con el examen y qué voy a hacer con ese examen alterado. Entonces viene la paciente a su control ginecológico y usted le dice, ya, una ecografía para ver los ovarios, cualquier cosa. Y te encuentras con una paciente con un endometrio engrosado, pero asintomática. ¿Qué haces con ella? ¿Qué le explicas a la paciente? Entonces, por lo tanto, no se recomienda tamizaje con ecografía porque no ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de endometrio. Cuando nosotros hacemos un método de screening, nosotros hacemos un screening que tiene que ser algo barato. La ecografía en general no es barata, tiene que ser accesible para toda la población, y como resultado final tiene que demostrar que disminuye la mortalidad por el cáncer que nosotros queremos tamizar. Entonces, la ecografía no ha demostrado eso para el cáncer de endometrio ni para el de ovario, para que recuerden lo que vimos en la clase de ayer. Entonces, así como en el cáncer cervicuterino nosotros tenemos neoplasia intraepitelial, que es como el precursor o lesiones precursoras del cáncer de cuello, para el cáncer de endometrio es lo mismo, y tenemos una neoplasia endometrial intraepitelial, que esa es la nueva nomenclatura, pero probablemente ustedes cuando vengan a clínica y pasen en el hospital van a ver que nosotros hablamos de hiperplasia endometrial porque es una forma más fácil de comunicarnos, porque es la forma como común. Pero para que sepan, la nueva nomenclatura, uno habla de neoplasia endometrial intraepitelial. Y ahora, las hiperplasias pueden ser simples o complejas, con y sin atipías. Eso es un diagnóstico histológico. El patólogo nos va a decir, en el fondo, de cuál de todas estas hiperplasias es la que la paciente tiene. Las hiperplasias simples tienen muy bajo riesgo de cáncer de endometrio, pero sí se está demostrando que esta es una paciente que ha estado expuesta a estrógenos, tanto endógenos como exógenos, sin contraposición de progesterona. Ahora, la hiperplasia compleja con atipías es el precursor del cáncer endometrial, tiene un riesgo de malignización y también tiene un riesgo de coexistencia con cáncer. Entonces, en pacientes que tienen una biopsia con hiperplasia compleja con atipías, se ha visto que hasta un 43%, no es necesario que se aprendan la cifra 43, pero hasta entre un 30 y un 40% de ellas van a tener, además de esa hiperplasia, pueden tener focos de adenocarcinoma endometrioide ya desarrollado en el útero. Y
La hiperplasia con atipías tiene un riesgo de generar cáncer de endometrio mayor a un 30%. Por lo tanto, esa es la neoplasia que nosotros queremos pesquisar, la hiperplasia compleja con atipías, y esa es la paciente que nosotros vamos a buscar. Ahora, ¿cómo se genera la hiperplasia endometrial? Ya lo hemos hablado durante la clase, por exposición continua del endometrio sin contraposición de progesterona. Entonces, también esto pasa, acá en el último punto yo les puse la terapia de reemplazo hormonal. Hay algunas veces terapia de reemplazo hormonal mal indicada en pacientes que todavía tienen útero, no les protegen a las pacientes el útero con progesterona y le dan estrógenos en forma continua. Estas pacientes pueden generar una hiperplasia endometrial. El uso de tamoxifeno, que ya la comentamos, la obesidad, y por ejemplo también hay otra cosa que no lo habíamos hablado antes, pero el síndrome de ovario poliquístico a veces se asocia a pacientes, la mayoría de las veces se asocia a pacientes con obesidad, y estas pacientes también están en riesgo de tener una hiperplasia endometrial, ¿ya? Entonces, acá tenemos los factores predisponentes, los estrógenos, la nulliparidad, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el ovario poliquístico, el tamoxifeno. Y esto va a generar, no hay contraposición de la progesterona, y va a generar esta hiperplasia del endometrio. Ahora, ¿cómo se ve la hiperplasia? Ay, perdón. Ay, niños, lo siento, espérenme. Se me fue. Ahí está. ¿Cómo se ve la hiperplasia del endometrio? La hiperplasia simple simplemente es un aumento del número de glándulas, por eso es hiperplasia, ¿cierto? Pero la arquitectura va a ser normal. El riesgo de que esto se malignice es de un 1%. Entonces, las hiperplasias simples se tratan, pero nosotros no las operamos, no andamos buscando el cáncer en ella, le explicamos a la paciente, oiga, si se sigue así, sigue aumentando el peso, bla, 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 esto se puede convertir en más adelante y seguir el camino en el fondo de hiperplasia compleja, que realmente después se puede transformar. La hiperplasia compleja, hay un aumento de número de glándulas, pero además las glándulas se tornan irregulares. Después, la simple, hay aumento del número de glándulas y se presentan algunas atipías. Y en la compleja con atipías son aumento en el número, con glándulas irregulares y además con atipías nucleares. Y esa es la que nosotros tenemos que buscar porque tiene un riesgo de malignización de un 29%. La hiperplasia simple con atipías de un 8% y la compleja solita, pero que todavía no tiene atipías nucleares, de un 3%. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo bueno en el fondo del cáncer de endometrio? Que yo siempre pienso, y cuando las pacientes llegan con cáncer de endometrio, obviamente es dar la noticia de una paciente que tiene cáncer no siempre es bueno, o sea, no es una cosa agradable, pero dentro de todo el cáncer de endometrio es un cáncer que es muy sintomático, se presenta con sangrado genital anormal y es un sangrado abundante. Entonces, gracias a que es un cáncer que es muy sintomático, las pacientes se presentan rápidamente y la mayoría de ellas, un 90% de ellas, llegan en etapas muy precoces de la enfermedad, un 90% llegan en etapa 1, porque las pacientes sangran, y obviamente una paciente posmenopáusica que empieza a sangrar sabe que tiene que consultar, no es normal que le llegue la regla después de que ha estado menopáusica, ¿cierto? El problema está en ese porcentaje de pacientes que son premenopáusicas y que tienen sus menstruaciones todavía en forma regular, que se empieza a presentar como sangrado muy abundante y que por ahí puede pasar un poco más colado, pero en la paciente posmenopáusica es más fácil de llegar al diagnóstico porque es una paciente que se va a presentar con sangrado. ¿Cómo vamos a hacer el estudio? Siempre vamos a necesitar estudio histológico. Ya hay diversas formas de llegar al estudio histológico. Principal para estudiar el endometrio tenemos 3. Primero tenemos la biopsia de oficina, que es una biopsia que se hace en forma ambulatoria, en la misma camilla ginecológica donde ustedes hacen el examen físico, con el mismo espéculo, como si la paciente se fuera a tomar un PAP, se ocupa esta cánula que está acá abajo, que mide de grosor 3 milímetros, que se llama, hay varias marcas, pero las que más se utilizan son la Endosampler o la marca Pipel. Y lo que hace esto es tomar tubos
de endometrio y esas se llevan a anatomía patológica. Como mide 3 milímetros, en general pasa muy fácil por el cuello del útero y la verdad es que no necesita anestesia, es un procedimiento muy rápido. La verdad es que no puedo decir que no duele porque sí duele un poquito, de hecho la permeabilización del orificio cervical externo duele un poco a las pacientes, pero es un dolor que en el fondo es súper tolerable y manejable con AINES de uso clásico. Hay algunas pacientes que efectivamente no les duele, sobre todo las pacientes que están sangrando mucho porque ya tienen el cuello permeable. Después, la otra forma es el curetaje, que es lo típico clásico que ustedes seguramente van a ver en el hospital, que son los legrados, raspados. O sea, es un procedimiento que necesita anestesia en un pabellón y que con una cureta o cucharilla se raspa el tejido endometrial. Y la última opción es la histeroscopía, que es una opción que es buena porque en el fondo vamos, además de obtener el material biópsico, nosotros vamos a ver el tumor y nos sirve mucho, sobre todo para las lesiones que son focales, nos va a servir la histeroscopía. ¿Ya? Entonces esos son los 3 métodos que nosotros tenemos para hacer diagnóstico. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Siempre, esto es un problema hormonal, por lo tanto, en la paciente que tiene una hiperplasia sin atipías, el tratamiento va a ser en base a hormonas, en base a progestina. Hay varios estudios de qué progestina es mejor que otra, la verdad es que no hay ninguna que haya demostrado como una fuerte evidencia que sea mejor que otra, entonces nosotros ocupamos la progestina que está que es más fácil de encontrar acá en el hospital. Se ocupa la medroxiprogesterona, ¿ya? Y las dosis van entre 5 a 10 miligramos, eso la paciente lo ocupa a diario y más o menos nosotros ocupamos, son tratamientos más o menos largos, 3 meses, 6 meses y ahí vamos controlando a la paciente. ¿Ya? En la hiperplasia compleja con atipías, nosotros debemos hacer cirugía porque acuérdense la coexistencia con cáncer y el riesgo de malignización y la cirugía es la histerectomía. Nosotros sacamos el útero a las pacientes con hiperplasia compleja con atipías. ¿Cuál es la excepción de la regla? Acuérdense que hay un porcentaje, un 5% de los cánceres y de los cánceres de endometrio, y vamos a tener un porcentaje mucho más alto de hiperplasia compleja con atipía en pacientes jóvenes que aún desean preservar fertilidad. En esas pacientes nosotros no sacamos el útero, pero explicamos en el fondo que es una paciente que no estamos haciendo el tratamiento estándar y que va a llevar otros pasos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, acá en este cuadrito tenemos en el fondo cómo se estudia la hiperplasia. Vamos a hacer una ecografía, la biopsia por las 3 vías que yo le comenté. Vamos a ver si tenemos hiperplasia simple o hiperplasia compleja. Y ahí, según el camino que vamos a hacer dosis bajas de progestina o dosis altas de progesterona. La vía de administración de la progesterona en general pueden ser varias vías de administración. Uno ocupa oral, que es la que está más frecuente, pero por ejemplo, un tipo de tratamiento que es de excepción en la paciente joven que desea fertilidad es usar un dispositivo intrauterino liberador de progesterona, que marca comercial o una de las marcas es Mirena. Lo tienen que haber escuchado en algún momento como un dispositivo intrauterino anticonceptivo, pero que tiene también esta gracia, que es liberador de progestina adentro del útero. Entonces nosotros, por ejemplo, en el hospital tenemos la disponibilidad de tener mirenas para estas pacientes jóvenes que desean preservar fertilidad y que se presentan con hiperplasias complejas con atipía. Nosotros les ofrecemos mirena como tratamiento alternativo y también incluso en algunas pacientes que tienen cáncer de endometrio ya y que desean preservar fertilidad o porque son muy viejitas y no las podemos operar, también se puede usar este dispositivo liberador de progesterona. Entonces, para que cuando vayan al hospital, si lo ven, no crean que es algo raro, así una locura, se puede ocupar. Ahora, ¿qué pasa con el sangrado a la posmenopausia? Ante cualquier sangrado debemos establecer un diagnóstico. Y lo mismo que hablamos ayer con respecto al tumor pélvico,
nosotros tenemos que ver qué es lo más común, por qué puede estar sangrando esta paciente, y qué es lo más grave, que es distinto, ¿cierto? Lo más común no es que tenga un cáncer, pero sí es lo más grave, que es lo que tenemos que descartar. Ahí debería decir sangrado, pero me equivoqué, autocorrector. Entonces, el examen ginecológico también es importante porque el sangrado de la posmenopausia la mayoría de las veces va a ser endometrial, pero acuérdense que existe el cuello del útero y también nos ha pasado pacientes de posmenopáusicas de mayor edad que ya completaron su tamizaje con Papa Nicolau, no se siguieron viendo nunca más y que el sitio de sangrado era el cuello del útero. Entonces, siempre, 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 paciente que llega sangrando a una urgencia o a su consulta, poner el espéculo, no lo olviden, los mayores errores que se cometen en ginecología, sobre todo en la parte de oncología, es por no haber examinado a las pacientes, así que siempre espéculo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Ya hablamos, sangrado uterino normal, habitualmente es posmenopáusico, pero tan solo un 15% de los sangrados uterinos en la posmenopausia corresponden a cáncer de endometrio. La mayoría van a corresponder a atrofia endometrial. Cuando el endometrio está muy atrófico, también sangra, ¿ya? Porque acuérdense que quedan expuestos los vasos sanguíneos y por eso sangra, ¿ya? Siempre tiene que llevar examen físico y ahí les pongo el recordatorio, no olvidar descartar el cáncer de cervix. Acuérdense que además el cáncer de cervix en nuestra población es mucho más frecuente. Ahora, el estudio histológico es lo fundamental, igual que para las hiperplasias, y puede ser hecho con la biopsia de oficina antes o después del estudio endometrial ecográfico. ¿Por qué les pongo esto? Porque en el fondo depende de dónde ustedes van a trabajar, es cómo van a ver la aproximación. ¿Y por qué les digo esto? Acá en el hospital nosotros para ecografía ginecológica tenemos tiempos de espera de 6 meses. Entonces, paciente llega hoy día a mi consulta y me cuenta, doctora, estoy sangrando. Tengo 65 años, me llegó la menopausia a los 45 y me llegó la regla ahora. Entonces, si yo soy purista y más papista que el Papa y digo, no, tengo que evaluar el endometrio con ecografía, la señora va a esperar 6 meses para su ecografía. Entonces, como nosotros tenemos acá disponible la biopsia de endosampler en la misma consulta, está ahí como quien toma un PAP, nosotros hacemos biopsia en esas pacientes antes de pedir el estudio ecográfico, que habitualmente también lo pedimos. En otros lugares, por ejemplo, trabajan los ginecólogos con el ecógrafo dentro del box, entonces y no tienen biopsia de endosampler ahí mismo. Entonces ellos hacen la ecografía primero y después solicitan la biopsia. Entonces, en esto, el orden de los factores no altera el producto. Ahora, si ustedes lo van a leer en un libro, por supuesto que dice ultrasonografía, biopsia. Ahora, ¿qué hay del grosor endometrial ecográfico? Esto es un motivo de discusión de los ginecólogos, pero por años se ha discutido que cuál es el valor de corte, si existe un valor de corte en la paciente asintomática. Y hay varios estudios en donde hay cortes de pacientes, son estudios muy grandes y establecieron distintos puntos de corte. ¿Qué pasa si yo corto en 3 milímetros, en 4 milímetros, en 5 milímetros el grosor del endometrio y voy viendo cuánto cáncer de endometrio hay ahí? Se llegó a un punto intermedio, que es el punto de 4 milímetros para la paciente posmenopáusica sintomática con sangrado porque tiene una sensibilidad de un 95%. Entonces, ese es el punto que nosotros habitualmente usamos. Entonces, paciente que posmenopáusica, que sangra, le tomo ecografía, me da grosor endometrial de 5 milímetros, tengo que tomarle biopsia. Ahora, no existe un punto de corte para una paciente asintomática, o sea, posmenopáusica, que no sangra, que va a su control anual y se le pide este tamizaje con cáncer, con ecografía y le da un endometrio de 11 milímetros, ese no es un punto de corte, yo no lo puedo asimilar a los 4 milímetros. Hay un estudio bien grande que hizo una doctora que se llama Ann Timmermans, en donde juntó muchos pacientes y tiene un punto de corte de 11 milímetros, que es el que ustedes puede que escuchen por ahí, pero lamentablemente es un estudio que
de la parte estadística no está bien hecho. Entonces, por lo tanto, por eso no se ha podido tomar que ese sea un punto de corte en mujeres asintomáticas. Si el grosor endometrial es mayor o igual a 4 milímetros, entonces en la paciente sintomática es tu histológico. Ahora, en aquella paciente que a pesar de tener un endometrio delgado y ya le tomé una eco, endometrio de 3 milímetros, y sigue sangrando, a esta paciente la estudiamos porque probablemente pudiese ser un cáncer de endometrio del tipo 2. Los cánceres de endometrio del tipo 2, ¿se acuerdan que eran los que eran en pacientes más delgadas y que tenían que ver con los genes, con las mutaciones KRAS P53? Estos, como hacen del tipo no endometrioide, sino que seroso y células claras, en general son endometrios atróficos, delgados. Entonces, la paciente que a pesar de que nosotros vemos que la ecografía tiene un endometrio delgado, pero siguió sintomática, la estudiamos también. Luego tenemos cómo se hace la biopsia de endometrio. ¿Se acuerdan que hablamos del PIPEL o biopsia endosampler o biopsia de oficina versus el legrado? Porque a veces pueden ustedes encontrar algunos colegas que son más antiguos, que son de la era del legrado. Entonces, como no les gusta mucho esto de la biopsia de oficina, yo les cuento que la sensibilidad de la biopsia de oficina es muy alta. Tiene una sensibilidad de un 99.6% versus el legrado un 96%. Y de hecho, cuando ustedes vayan al hospital, a lo mejor nos va a tocar en algún momento hacer una prueba en donde vamos a hacer un legrado y después vamos a mirar con el histeroscopio y ustedes van a ver que uno saca muy poquito material con un legrado. La especificidad es del 99.5 en la PIPEL y el legrado tiene falsos negativos de entre 2 a 6%. ¿Cuánto fracasa? Y eso es lo fome de la PIPEL, que puede fracasar en un 16%, y eso se debe más que nada a la dificultad de la toma. Bueno, sé que es una paciente que está sin anestesia y está en una oficina. Y ¿para qué nos va a servir en el legrado? Nos va a servir para lesiones difusas, pero asociadas a la histeroscopía, más que el legrado solo. Entonces, el PIPEL, por supuesto, los pólipos que son lesiones benignas, pero que están ahí únicas, no nos va a servir el PIPEL, es poco eficiente. El legrado, lo que sí yo le doy el valor que me va a servir y que ustedes lo van a ver en algunas pacientes en el hospital como legrado biópsico terapéutico. En el fondo no es terapéutico, no le va a quitar el cáncer de endometrio a la señora, pero sí le va a cortar el sangrado porque yo voy a sacar todo ese endometrio en un puro momento, lo voy a mandar a biopsia y la señora no va a sangrar en ese momento. Y obviamente la diferencia está que el PIPEL no es sin anestesia, entonces es más barato y lo podemos hacer la consulta versus el legrado que es con anestesia requiere hospitalización. Cuando yo partí haciendo la beca de gine, de hecho no teníamos disponibilidad de PIPEL y todas las pacientes iban de legrado. Ahora la biopsia endosampler es súper barata, las cánulas son muy baratas y llegan a casi todos los hospitales cuentan con ello, y eso en el fondo disminuyó al final en costos, porque en algún momento obviamente eran más caras las cánulas, pero nos ahorrábamos el anestesista, el personal, el pabellón, el día de hospitalización. Entonces finalmente fue un ahorro y ustedes están viendo, es un ahorro y además dentro de todo es un examen que es bastante mejor. Entonces los legrados los reservamos en general para las pacientes que tienen, que sospechamos otro tipo de patología, las que están sangrando mucho, o también aquella paciente que no se le puede tomar una biopsia de endosampler porque en la oficina no, por ejemplo, pacientes muy añosas que no se pueden poner en posición ginecológica en forma espontánea, esos pacientes los reservamos. Entonces, ustedes van a ver que hay algunos legrados que nosotros hacemos en el pabellón de cirugía mayor ambulatoria y que corresponden a estos casos como excepcionales. La mayoría de las otras pacientes, biopsia de oficina. El tratamiento va a ser quirúrgico porque la etapificación del cáncer de endometrio es quirúrgica. Ahora, ¿qué pasa? Que las pacientes con cáncer de endometrio son viejitas y tienen muchas comorbilidades y a veces son obesas. O sea, la mayoría de las veces son obesas. Entonces, a veces es difícil operarlas. Y antes del tratamiento se debe evaluar la probabilidad de tener una enfermedad extrauterina y así planificar el tratamiento. O sea, nosotros a las pacientes le pedimos escáner antes para ver si hay diseminación a distancia y planificar nuestro tratamiento.
Esa es la etapificación de la FIGO del 2009. No es necesario que se la aprendan como yo les dije en los otros cánceres, pero que si tengan una idea, si yo les estoy hablando de un cáncer de endometrio 3C, sepan qué es lo que les estoy hablando, ¿ya? Tratamiento, el tratamiento va a ser la histerectomía con salpingo-oforectomía bilateral, pero ojo que en pacientes con etapas precoces y de muy bajo riesgo, la conservación de los ovarios mejora la sobrevida. Recuérdense que los ovarios a nosotros las mujeres nos protegen de los infartos, bajan nuestro riesgo cardiovascular, o sea, no los ovarios, sino que los estrógenos. Por lo tanto, es importante que en aquellas mujeres jóvenes o pacientes también pueden ser añosas porque tienen alguna actividad residual, pero que son etapas 1 muy precoces y de bajo riesgo, nosotros le podemos conservar los ovarios. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros sacamos el útero, mandamos el útero a una biopsia intraoperatoria en donde se estudian ciertos factores de riesgo, y esos factores de riesgo nos hablan de cuál es el riesgo que tiene la paciente de tener enfermedad ganglionar. Se estudian en la pieza, el patólogo corta el útero en ese momento y me informa, me dice, mira, sí, es un adenocarcinoma endometrioide que invade mayor o menor al 50% de la superficie del miometrio, y según eso, uno decide o no realizar linfadenectomía. Otro que estamos haciendo, y ahí hay una fotito tomada por mí, en donde se hace ganglio centinela, igual que en la mama, se inyecta en el cuello del útero, en el cervix, el trazador, que en este caso es el verde indocianil, pero también puede ser el azul patente, y nosotros vemos y estudiamos el primer ganglio que está en la cadena linfática, que en este caso sería ilíaca, y ese lo mandamos a estudio, entonces así nos evitamos hacer toda la linfadenectomía. Esto está en estudio todavía, no está aprobado para todos los tipos de cánceres, pero por lo menos para los endometrioides sí. Así que cuando vayan al hospital también van a ver ganglio centinela en pelvis, que es lo que estamos haciendo ahora. La vía de abordaje puede ser cualquier vía de abordaje, laparotomía, laparoscopía o vaginal. Cualquiera de ellas me sirve. Y post cirugía, y una vez etapificada la paciente, se establece el pronóstico y se evalúa caso a caso la necesidad de terapia adyuvante. Y dentro de las terapias adyuvantes, eso se va a establecer según los criterios de riesgo del útero que nosotros vemos, y si hay ganglios comprometidos o no, si es que sacamos, y un montón de otras cosas. Vamos a decidir si la paciente necesita radioterapia externa, en el fondo, como en el cáncer de mama, braquiterapia, que es un tipo de tratamiento de radioterapia intracavitaria o interna, se pone adentro de la vagina y va hacia la cúpula vaginal, y en algunos casos incluso quimioterapia, por ejemplo, la histología serosa, nosotros usamos quimioterapia, etc. Hay algunos factores de riesgo y eso se discute caso a caso, o sea, no hay como una receta mágica, caso a caso en un comité oncológico se discute que según los factores de riesgo que tiene la paciente, si va a necesitar o no el tratamiento adyuvante. Ya, entonces, ahí estamos con el cáncer de endometrio, y la idea ahora es que participemos un poco. Podemos usar igual que ayer el chat, y si no, voy a abrir la grilla aquí para verlos. Y los que puedan participar en algunos casos, ¿ya? Entonces, el primer caso es una señora de iniciales J o M que tiene 65 años y tuvo un cáncer de mama operado hace 2 años y la dejaron con tamoxifeno. Y fue a su control ginecológico y le solicitaron una ecografía transvaginal que informa un endometrio de 11 milímetros. ¿Qué hacemos con esta paciente? Entonces... Yo quiero participar. ¿Quién? ¿La Cata? Sí. ¿Sí? Ya, sí. dale, Cata. Pasa que la paciente igual tiene como hartos factores de riesgo. Primero la edad, después el antecedente del cáncer de mama, está usando tamoxifeno, y el diámetro es mayor a lo que dijo usted, porque era mayor de 4 milímetros. Entonces ya, pero yo acuérdate, Cata. ¿Ah? Espérate, pues, pero acuérdate, Cata, que antes de que me la mandes a biopsia, ¿es una paciente sintomática o asintomática? No tiene nada, no tiene nada. Solamente me salió que el control tiene más de 11 milímetros. Ya, pues, y No tiene nosotros volvamos para atrás, volvamos más para atrás. Clase de cáncer de mama. A las pacientes usuarias de tamoxifeno, ¿les pedimos o no les pedimos ecografía? No. No, po. No, es necesario. No es necesario, pues no, Ya, es entonces necesario. no. Acá está.
es asintomática. Mira, lo van a ver, si por algo se los puse, porque esto es se mandaron un condoro. Sí. Esta es una paciente clásica que llega a mi consulta. En el hospital yo veo a las pacientes que tienen cáncer de endometrio, muchas de ellas, y esta es una consulta habitual. Yo le pregunto, ya, pero te operaron de cáncer de mama, estás usando tamoxifeno, es cierto que hay un riesgo, pero ¿has sangrado? Y la paciente me dice, no, jamás, doctora, a mí se me cortó la regla a los 45 años y nunca más he sangrado nada. Y la paciente viene asustada porque tiene un endometrio de 11 milímetros y alguien le dijo que eso era un endometrio engrosado. Claro, si estuviera sintomática, totalmente de acuerdo, pero en este caso no. Entonces, por algo se los pido. La paciente no necesita tamizaje con ecografía, porque ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué le decimos a la paciente? Es difícil manejar a estas pacientes. Entonces, ahí nosotros lo que explicamos que en el fondo el tamoxifeno efectivamente hace estos engrosamientos endometriales que incluso se ven quísticos. Cuando vean las ecografías allá en el hospital se ve bien feo y no va a tener cáncer, ¿ya? Entonces, sí, te entiendo, Cata, pero lo hice a propósito, para que ustedes vieran que es peludo y por eso uno no debe pedir un examen si no vaya a saber qué vamos a hacer con el examen. Ya, pero ahora viene la revancha. Espérame, ¿dónde está la otra? La misma paciente, pero que relata sangrado ocasional. ¿Qué hacemos con ella? Ahí sí estaría justificado. Ahí sí, pues, ahí porque está está con los síntomas. justificado. Ahí sí se Porque hace. tiene síntomas, exacto. Esta paciente sí está justificado el hacer una... ¿Y ustedes qué harían? La meten a pabellón, le hacen una biopsia de oficina, hacen una esteroscopía. ¿Qué creen ustedes que sería la mejor opción para esta paciente? Biopsia La de oficina. biopsia. La biopsia de oficina y eco. Claro, sí, acá Yucha nos está diciendo biopsia de oficina y eco porque no dijimos que tenía el endometrio de 11 milímetros como la otra señora, pues no sabemos cuánto mide su endometrio. Entonces, pero antes de todo eso, volvamos a la A, estamos como en la BC. ¿Cuál es el A del ABC de la ginecología? Antes de todo, de mandarla a hacer una biopsia y de que se haga una eco. El examen. Especuloscopía. El examen físico es fundamental en estas pacientes, examen físico, ver que no sea, porque incluso he tenido pacientes que relatan sangrado ocasional y es algo tan fácil y sencillo que como tienen hipoestrogenismo, son pacientes que tienen sequedad vaginal y que tienen algunas fisuras en la vagina y sangran de ahí. Tan fácil como eso. Entonces, siempre examen físico y luego, estoy de acuerdo, biopsia de oficina, ecografía. Lo que tengamos más disponible, más rápido. Nosotros acá como que invertimos un poco en la cosa, y no solo nosotros acá, en varias partes, se hace así por la disponibilidad que tenemos poquita de la eco. Ya, y esta paciente, que es posmenopáusica, no tiene terapia de reemplazo hormonal, tiene IMC49, es el clásico de las pacientes de acá, y viene a la maternidad porque le llegó la regla. ¿Qué hacemos con ella? Primero hacerle la especuloscopia. Ya, la miramos. Ya, yo les digo, ponemos el espéculo y se ve un cervix atrófico así chiquitito y un sangrado. Efectivamente está con la regla la señora. ¿Qué hacemos después? Estamos en la urgencia. Podríamos tomar la biopsia de oficina si es que no ha sangrado tanto, ¿no? Sí, se puede, pero en la urgencia no tenemos cómo tomar biopsia. Aquí, viste, era una trampa, porque en la urgencia, en esta urgencia, no tenemos cómo tomar biopsia por una cosa de trazabilidad de muestra, no podemos mandar, estamos en atención de urgencia. Pero ¿qué sí tenemos en la urgencia? La ecografía. La ecografía, claro, porque esta paciente llegó a la urgencia, entonces ahí en la urgencia tenemos ecografía porque tenemos que ver los embarazos ectópicos, las guaguas, etcétera, entonces le hacemos eco, ahí la Cata grita eco, sí, eco, aquí le hacemos eco a la paciente, ya yo les cuento, tiene un endometrio de 8 milímetros, ¿qué hacen con ella? Usted el médico, el ginecólogo de turno. Ahí sería como me hablan de la biopsia. Ahora sí vendría la biopsia. Ahora sí Más vendría la fácil. biopsia. ¿Cuándo le hago la biopsia? Ahí mismo en la urgencia. ¿Es una urgencia ginecológica el sangrado de la señora? ¿Le llegó la regla? No, que yo A la sepa, no. dama y dice la deriva al poli. Claro, ahí tienen que evaluar efectivamente si la paciente se presenta con un sangrado que es tanto que está
no sé, hemodinámicamente inestable, está pálida, le tomaste exámenes y por ejemplo está con hemoglobina de 4, es una paciente que requiere una biopsia ahora ya, y ahí en esa paciente nosotros hacemos un legrado, que yo les dije, este legrado biópsico terapéutico. Obvio que no es terapéutico, no se le va a quitar el cáncer de endometrio, pero vamos a parar el sangrado en ese momento y vamos a tener material para la biopsia. Ahora, estamos en el caso que la señora, le llegó la regla, es poquito, es un sangrado escaso, no tiene alteración de la hemodinamia, y entonces nosotros, ¿qué le decimos a la paciente? Mira, tienes un endometrio que efectivamente está engrosado y estás con un sangrado de la posmenopausia, por lo tanto, tenemos que descartar que no haya patología endometrial y la derivamos al policlínico y ahí me va a llegar a mí. Y ahí tomamos la biopsia de oficina. ¿Ya? Entonces, para que vean que no todas las pacientes hacemos exactamente igual porque son en escenarios distintos. Y creo que esa era la última que les tenía. Sí, esa era la última, el último caso. Más o menos eso es como lo que quiero que se queden como mensaje, que no pedimos ecografías a todas las pacientes, que la paciente de cáncer de endometrio es una paciente que se presenta sintomática y que tenemos distintas formas de tomar la biopsia. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? Yo quiero preguntar algo, me quedó como Dale. en duda por qué las nulíparas tienen más riesgo de tener cáncer de endometrio. ¿Sabéis que no hay una explicación, así como por ejemplo con el cáncer de ovario, que tenemos ovulaciones incesantes? Se supone que es porque tienen, como están embarazadas, o sea, no están embarazadas, tienen exposición a estrógenos como endógenos, muy frecuente en la vida. ¿Sí se entiende? En cambio, cuando uno ha tenido muchos embarazos en la vida, tienes obviamente más progesterona dando vuelta durante mucho tiempo y eso protege tu útero. Entonces, por eso las nulíparas no tienen mayor tasa de cáncer de endometrio, porque tienen muchas veces en la vida, mucho tiempo prolongado, mucha exposición de los estrógenos por las ovulaciones incesantes. Eso. Ah, ya, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién me habló? Manuel. Sí. ¿Sí? Y también usted Joshua levantó la mano después. Ya. Ay, perdón, no vi al Joshua. No, pero dale tú primero, Manuel. Dale. Usted había dicho que estos cánceres tienen igual como antecedentes familiares. La cosa es que si es igual que los otros cánceres que tienen que ser familiares de primer grado. Sí, en general sí, es asociación con familiares de primer grado. Uno siempre le pregunta eso a las pacientes, como mamá, hermanas, hijas, pero también eso es lo general. Pero uno, si ellas empiezan, sí, mira, no es mi mamá ni mi hermana, pero mi tía murió de cáncer de colon y una hermana de ella también, y hay muchos casos dentro de una familia, uno igual tiene que parar sus antenas. Ya, muchas gracias, profe. Y ahora el Yocho, que tenía su mano levantada. Profe, sobre el tema de hiperplasia endometrial, me quedó la duda que en la parte de tratamiento donde no hay atipia, usted Donde no hay dijo, atipia ya. usted dijo que se le podía dar medroxiprogesterona, ¿cierto? Sí, sí, ¿Pero sí. por cuánto tiempo? No. 3 meses, nosotros probamos 3 Ah, ya. meses, ahí vemos a la paciente, la controlamos con ecografía, también tomamos biopsia de oficina y ahí podemos ver y recontrolar, ponte tú, en 3 meses más. A veces algunos colegas también lo hacen en 6 meses. De hecho, le dan el tratamiento por 6 meses y la controlan a los 6 meses. Ok, ok. Doctora, Gracias. ¿Sí? tenía una duda parecida con la de Yochoa. Lo que pasa es que cuando teníamos pacientes en poli que eran posmenopáusicas y estaban con sangrado, le dejamos también progesterona con el doctor Sigma. Pero me acuerdo que él decía que era hasta que le llegara la... no, eran pacientes premenopáusicas, perdón, Sí, que estaban con sí, sangrado, hasta que le llegara la menopausia. Claro, porque es distinto, porque esa es premenopáusica. Ah, ya. Y ahí se deja por más tiempo entonces la progesterona. Claro, es que tú vas evaluando en el fondo cuál es la necesidad de usar la progesterona y cuánto tiempo. En las premenopáusicas, uno en general, si la paciente no va a querer fertilidad
y necesitamos proteger este endometrio, nosotros usamos la progesterona por largo tiempo, y de hecho yo a esas pacientes también les ofrezco el Mirena, ponte tú, que dura 5 años, entonces tenemos acción de progesterona que está protegiendo el endometrio durante 5 años, hasta que después a veces cambio y ocupo dos Mirena, ponte tú, y tengo 10 años a la paciente protegida, y de ahí ya le llega la menopausia, chao. ¿Y cómo sabemos cuándo le llegó como la menopausia, si está con Porque progesterona? no va a sangrar. Sí, está difícil, más o menos por la edad. Y acuérdate que tenemos FSH, esa es como nuestra prueba. FSH Ah, alta, estradiol bajo, ella es una paciente que está por ahí en la menopausia. ya. Y la otra pregunta que Porque, tenía ya, era sobre si es que se le hacía algún tipo de seguimiento a estas pacientes con hiperplasia sin atipia. Después del uso de progesterona, ¿se le hace sí, eco? pues, eco, ¿no? Ya. Seguimos con eco, y ya después cuando ya... Pero estas se curan rápido, ¿eh? O sea, es que responden súper rápido al uso de progesterona, y además se asustan un poquito, bajan de peso. Así que sí. ¿Seguimiento cada Aunque cuánto? después quedan en seguimiento una vez al año, yo en general las controlo 2 veces y ya después van de alta. Ya. Es que no hay una regla, ¿eh? No hay una regla, porque ponte tú, a lo mejor el doctor Sigmar las controla más seguido y hay otro doctor que las controla menos seguido. No existe una regla como cuándo las vas a controlar. Todo va a depender también de cuántas pacientes tienes como en control con cáncer, hay estas cosas como distintas. No sé cómo lo vieron con el doctor en el poli, si les tocaba ver alguna con hiperplasia, ¿no, les tocó o no? Yo me acuerdo que hubo una paciente que tenía como el historial de cáncer por toda su familia y iba muy asustada Claro. porque iba con un sangrado postmenopáusico. Uh-huh. Y a ella creo que le dejamos biopsia, le indicado el doctor. El doctor le indicó Sí, biopsia, sí, porque estaba igual, la paciente estaba bien asustada, entonces como para tranquilizarla, nos fuimos pero a la... estaba sangrando y era posmenopáusica, así que estaba bien indicada esa biopsia. ¿Y Sí, después ahora, no ahora supieron qué entiendo pasó con la el biopsia? caso. No, no nos ha vuelto. Pucha, qué fome. Y la biopsia Esperemos. entonces yo creo que la tomamos acá en el hospital, así que Sí, seguramente que les va a volver. no, Va la a mandó volver. justamente al poli de ginecología del hospital. Sí, probablemente tengo la doctora Rojas de esas pacientes, seguro que ya le tomó, y si no, hay una paciente que hicimos un legrado hace poco que venía del doctor Sigma y salió bien poquito material, entonces a lo mejor no era nada, pero está bien indicada la biopsia, además que el doctor es seco, así que está bien. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Clarísima la clase? Les debo los